Vean, muy buenos días. El día de hoy estamos continuando en 2 de Samuel, capítulo 5. Y seguimos estudiando ahora la nueva etapa de David y la nueva etapa de Israel. Eh, en el capítulo 5 dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, o sea, somos de la misma familia. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Vemos que tiene una similitud, que David empezó a reinar a los 30 años y Jesús empezó su ministerio a los 30 años, mostrando una similitud en que los dos son ungidos para reinar y empezaron a los 30 años. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. O sea, en otras palabras, inclusive los ciegos y los cojos te pueden vencer a ti, David. Era un insulto de guerra, ¿verdad? Para amedrentar a David. Así como los boxeadores cuando empiezan a insultarse para amedrentarse el uno al otro. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiriere a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. David estaba tratando de decir que todos los jebuseos eran ciegos y cojos. Eso es lo que David estaba. Tenía su forma de insultar también David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Dios le dio el ejército que con él estaba. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Es interesante que David entiende que era por amor de su pueblo. Es importante entender una lección que vemos durante toda la palabra de Dios, que cuando Dios te utiliza no es solamente por amor a ti, porque ahí es donde el ego puede subir, decir: ah, vaya, Dios me ama tanto, soy tan especial que Dios me está utilizando para que yo me mire bien. En realidad, la razón por qué Dios utiliza a individuos, que no tienen las capacidades de hacer el trabajo que Dios los mandó, es por amor a el pueblo, y utiliza a personas que casi siempre no están preparados para la tarea que van a ejercer, para que Dios se lleve la gloria y Él sea el que trabaje a través de la persona. Siempre es por amor al pueblo. Y cuando el pueblo se porta mal es por amor a su nombre, dice la palabra de Dios. Entonces entendemos un principio muy interesante y continuamos en el versículo 13. Dice: tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samuá, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisua, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Nombres bastante peculiares. Esto hay que notar
Dios no aprobaba de esta acción de parte de David. La razón por qué los reyes en esa época tomaban tantas mujeres es porque era obvio que cuando ellos mueran, el próximo rey iba, si es que había un contendiente en contra de él, el próximo iba a tratar de matar a todos los hijos de David. Por lo tanto, los reyes del este en esa época empezaban a tener muchísimos hijos con todas las mujeres que podían para que su reinado pueda sobrevivir, porque si mataban a uno, el otro podía seguir siendo rey, si mataban al otro, el otro podía seguir siendo rey. Pero esto iba en contra del principio que Dios dejó en Deuteronomio, diciendo que cuando haya rey, que no tomen muchas mujeres. ¿Por qué? Porque no se depende, el reinado que Dios le había dado a David, no dependía de cuántos hijos tenía, sino de Dios. David nunca necesitó de una fuerza humana para ponerlo como rey, solo necesitó de Dios. Entonces David estaba apelando a una costumbre pagana para poder tener un reino ungido, lo cual empieza a contradecir a los principios de Dios. No podemos tratar de salvar un reino o mantener un reino que fue dado por unción por medio de estrategias humanas. No se alinean la una con la otra. Y hablando de estrategias, vamos a entrar a la siguiente sección donde Dios le da a David dos estrategias distintas para vencer al mismo enemigo. ¿Por qué es que Dios le da dos estrategias distintas para vencer al mismo enemigo? Es lo que vamos a leer. Dice así: oyendo los filisteos, David empezó a ser rey recién de todo Israel, pero en cuanto oyeron los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Todos. Dijeron, le vamos a caer en bola. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces consultó David al Señor diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Es una de las cosas que me gusta de David, que David siempre consultaba a Dios cuando iba a ir a alguna batalla. Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantado el Señor a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dijeron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron a los ídolos que dejaron ahí. Entonces esa es batalla número 1, David la gana. Como rey de todo Israel, gran éxito, todos los filisteos salen huyendo, dejan sus dioses y David los quema. Pero continúa, esa guerra no se acaba, dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaim, y consultando David al Señor, Dios le respondió y le dijo, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de la balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como el Señor le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Y aquí vemos cómo eran los mismos filisteos exactamente en el mismo lugar. Lo cual, en mi lógica, si veo el mismo enemigo exactamente en el mismo lugar, en la lógica humana pensaríamos, vaya, si trabajó la primera vez la estrategia de atacarlos de frente, va a trabajar la segunda vez. Pero Dios le dice a David, no vamos a utilizar la misma estrategia. Tú vas a rodearlos ahora y vas a atacarlos. ¿Por qué Dios le cambia los planes a David con el mismo enemigo? Razón número 1, y esta es en mi opinión humilde, yo no soy estratega de guerra, pero esta es mi opinión humilde. Razón número 1, el enemigo se adapta a la primera estrategia. Una de las razones por qué vemos que los
ahora en la Copa Mundial, por qué los equipos que ganaban los primeros partidos pierden los terceros partidos, es porque el equipo que ahora los va a enfrentar en el tercer partido ya estudió su estrategia y saben cómo vencer esta estrategia. Entonces llegan con la misma estrategia y el equipo oponente, como ya los estudió, ya sabe cómo vencer la estrategia número 1. Si no cambian de estrategia, el oponente va a vencer, porque ya estudió la primera estrategia. Entonces, es mi cálculo que los filisteos estudiaron la primera estrategia de David y estaban preparados para vencer esa primera estrategia. A lo cual Dios se adelantó y dijo, no vamos a utilizar la misma estrategia, vas a rodear a los filisteos para que ellos no sepan cómo reaccionar a esta nueva estrategia. Pero razón número 2, que creo que es la más importante y es un principio bíblico, número 1, y es un principio con el cual trabaja Dios siempre, es que nunca en las cosas espirituales lo que te trabaja la primera vez te trabaja la segunda vez. Casi nunca lo que te trabaja la primera vez te va a trabajar la segunda vez. ¿Por qué? Porque las batallas no se ganaban mediante estrategia. Las batallas se ganaban mediante el poder de Dios. Entonces, Dios no iba a permitir que David salga y venza a los filisteos con la primera estrategia, porque entonces David sentiría que ya no tiene necesidad de consultar a Dios. Entonces, ya no le da la gloria a Dios, sino que le da la gloria a la estrategia. Diría, armé y formé una buena estrategia, ya no necesito de Dios para consultar en la tercera vez. Y esta es una de las razones por qué Dios no permite que lo primero que funcionó para vencer a un enemigo en la primera vez funcione en la segunda vez. Siempre cambia de estrategia. ¿Por qué? Porque no es la estrategia, es Dios. No es lo que yo puedo planear, no es lo que yo puedo descifrar en mi capacidad humana, sino lo que Dios puede hacer cuando yo obedezco la voz de Dios. Y aquí Dios le enseña a David un principio que ya David conocía muy bien. La necesidad de que Dios sea el que dé la estrategia. No estoy diciendo que no haya estrategia, sino que Dios es el que pone la estrategia. La necesidad ahora, no, esto podemos implementarlo nosotros como hijos de Dios, como cristianos contemporáneos y como ministros contemporáneos de esta época, de que sí necesitamos estrategia para vencer a nuestros enemigos, pero más que necesitar una estrategia, necesitamos que Dios nos dé la estrategia. Y la dependencia de buscar de Dios. Y decir, yo necesito que seas tú el estratega de esta batalla. Que tú me muestres cómo vencer a este enemigo. Que tú me muestres cómo ganar esta batalla. Que tú me muestres cómo tener éxito. Entiendo que soy yo el que va a salir a la batalla. Pero entiendo que es tu estrategia y tu poder la que va a hacer que yo pueda ganar esta batalla. Esto es lo que le muestra a David a Dios. Y esto es lo que Dios le enseña a David en estas dos batallas. No es la estrategia, no es tu capacidad, es la capacidad que Dios tiene a través de la obediencia que tengamos hacia las estrategias que Dios nos dé para vencer a los enemigos. Y es por eso que digamos que tú en cierta ocasión en tu vida has tenido algún enemigo gigante al cual sientes que no puedes vencer, no sé cuál sea, y lo venciste con X y Y estrategia. Dijiste, bueno, voy a ayunar un día, voy a orar tres días y voy a pedir oración a la hermana Martita y al varón Juan. Y eso te funcionó. Pero cuando ese enemigo regresa, te vas a dar cuenta que esa estrategia ya no funciona. La razón por qué ya no funciona es porque quisiste hacer copy and paste. Quisiste copiar lo que te funcionó en el pasado y pegarlo en lo que se te está presentando en el presente. Y hay una gran falla en eso.
¿Por qué? Porque el diablo cambia de estrategia. Y las situaciones cambian. Nunca nuestras batallas son iguales. Jamás tú te vas a enfrentar a una batalla idéntica a la pasada. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar que si las batallas nunca son idénticas, qué nos hace pensar que mi estrategia que funcionó en el pasado me va a funcionar ahora? No funciona, cambia, todo evoluciona, todo cambia. Dijo un científico, lo único seguro en este planeta y en este universo es que todo cambia. Por lo tanto, nuestras batallas y nuestros enemigos cambian, mejoran, se hacen más inteligentes, más fuertes. Es así como funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos al estratega por excelencia, que es Dios, y alcanzar al estratega por excelencia, y que Él nos dé la nueva estrategia, cómo vencer en esta batalla. Mismo enemigo, mismo lugar, distinta estrategia, porque era el mismo Dios de David. Ahí terminamos el capítulo 5, mañana seguimos con el capítulo 6. De ahora en adelante, no hagamos copy and paste. Busquemos la guía de Dios y que sea Dios, porque lo que me funcionó en el pasado puede que no me funcione en el presente. Las estrategias tienen que cambiar. Y las estrategias las da Dios. Bendiciones.